¿Alguna vez te has preguntado por qué en determinados momentos de tu vida estar solo te parece más seguro que intentar explicar cómo te sientes? ¿Por qué el silencio, que para muchos parece soledad, para ti parece alivio? Lo llamas soledad, cuando en realidad es supervivencia. Hay un tipo de persona que no se distancia porque odia a la gente. Ella se aleja porque se cansó de sangrar en público, porque cada vez que ella intentaba abrirse, algo le dolía. Cada vez que confiaba, algo se rompía. Cada vez que hablaba demasiado, sentía como si estuviera hablando al vacío. Entonces, en algún momento del camino, aprendió una lección silenciosa. Estar solo duele menos que tener que darle explicaciones a alguien que no te escucha. La psicología de quienes usan el aislamiento para sanar no proviene de la frialdad ni de la indiferencia emocional. Proviene del exceso, demasiada empatía, adaptación excesiva, demasiados intentos fallidos para ser comprendido. Esta persona no se apaga porque no siente nada. Ella se apaga porque siente demasiado. Desde fuera el mundo ve distancia. Dentro hay un cuerpo intentando regularse, una mente pidiendo un descanso, un alma pidiendo refugio. El aislamiento, en este caso, no es un rechazo del mundo, es instinto de autoconservación. Ahí es cuando el ruido exterior empieza a resultar demasiado intrusivo, cuando las expectativas de los demás pesan más que tu propia respiración, cuando el contacto social deja de nutrir y comienza a agotar, y luego, sin previo aviso, esa persona retrocede. El silencio se convierte en refugio, la habitación se convierte en un templo, la distancia se convierte en un agente curativo. Durante el aislamiento no es necesario el uso de mascarillas, no hay explicaciones largas, no hay un esfuerzo constante por parecer bien, fuerte, disponible o completo. Allí, al final, ya no hay necesidad de actuar, solo existir. La mente se ralentiza, el cuerpo baja la guardia. Las emociones que antes estaban reprimidas comienzan a reorganizarse. Y quizá te reconozcas aquí. Quizás tú también necesites estar solo después de estar con gente. Quizás tu verdadero descanso llegue en el silencio. Puede que te sientas culpable por alejarte, pero aliviado cuando finalmente lo logras. Y esto crea un profundo conflicto interno, el deseo de conexión versus la necesidad de protección. Porque nadie te enseñó que necesitar espacio también es una forma de salud emocional. Te enseñaron que distanciarte es egoísta. El silencio es un signo de debilidad. La soledad es algo que necesita solución. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si tu aislamiento no es un defecto de personalidad, sino una estrategia de curación inconsciente? ¿Qué pasa si tu cuerpo solo está tratando de salvarte de otra herida invisible? Quizás el problema nunca fue el hecho de que te distanciaras. Quizás el problema fue lo mucho que tuviste que soportar antes de aprender cómo hacerlo. Y la pregunta que queda, y que casi nadie se hace, es: ¿qué exactamente estás intentando sanar cuando eliges el silencio? Si este contenido tiene sentido para usted, no lo ignore. Comprender lo que se dice aquí es el primer paso para dejar de culparse por los mecanismos que se crearon para protegerlo. Cuando usted entiende su propio dolor, pierde su poder de confundirte. Deja un comentario a continuación contándonos qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. A veces, escribir una sola frase es el comienzo de organizar todo lo que llevas dentro. Y al comentar, no solo hablas por ti mismo, sino que también permites que otras personas se reconozcan. Si este video te ayudó a comprenderte un poco mejor, deja un me gusta. Esto indica que este tipo de reflexión necesita llegar a más personas que están experimentando el mismo silencio que tú. Y suscríbete al canal. Los siguientes videos parten precisamente de ese punto. Profundizan, nombran y aclaran dolores que casi nadie explica. Aquí
La idea no es curarte, sino ayudarte a comprenderte a ti mismo. Cuando hablamos del aislamiento como forma de sanación, es imposible no tocar la herida que lo precede, porque nadie nace queriendo distanciarse. Nadie nace prefiriendo el silencio a la comodidad, la distancia a la conexión, la soledad a la presencia. Esto se aprende, y por lo general demasiado pronto. Las personas que usan el aislamiento para sanar casi siempre han tenido una experiencia similar. En algún momento de sus vidas, sentirse cerca de los demás se volvió peligroso. No peligroso en el sentido obvio, sino de esa forma silenciosa que confunde la mente y marca el cuerpo. Peligroso porque cada vez que aparecía una emoción, venía con ella el rechazo. Peligroso porque cada vez que se expresaba el dolor, éste se minimizaba, se ignoraba o se devolvía como una exageración. Peligroso porque cada vez que se necesitaba apoyo, había ausencia, frialdad o exigencias. Así que la mente hizo lo que mejor sabe hacer para sobrevivir. Creó una asociación. La cercanía se convirtió en riesgo, la vulnerabilidad en amenaza, el sentimiento en algo que debía contenerse. Quizás hayas escuchado directa o indirectamente que eras demasiado sensible, que necesitabas ser más fuerte, que no era el momento adecuado para sentir, que otras personas tenían problemas más graves. O quizás nadie dijo nada, y ese silencio fue aún más profundo. Porque cuando nadie responde a tu dolor, el cerebro aprende que expresarlo es inútil. Y cuando expresarlo es inútil, retirarse parece lógico. Poco a poco, la creencia se va formando sin palabras, pero con gran fuerza. Si me alejo, no sangraré. Esta frase no nace del drama, nace de la repetición. De la repetición de hacerse daño intentando conectar, de la repetición de adaptarse emocionalmente para encajar, de la repetición de reprimir los sentimientos para no molestar a los demás. El aislamiento, entonces, llega a verse no como un castigo, sino como una solución, un lugar donde nadie invalida, donde nadie exige, donde nadie invade. Es importante comprender esto para aliviar la culpa, porque muchas personas se acusan de ser frías, distantes, difíciles de alcanzar, pero lo que existe no es frialdad, es memoria emocional. El cuerpo recuerda, el sistema nervioso recuerda. Incluso cuando la mente intenta racionalizar, el cuerpo reacciona como si ya hubiera sido herido. Cuando alguien que experimenta esto se retrae, no es porque no le importe. A menudo es precisamente porque le importa demasiado, porque siente intensamente, percibe matices, absorbe climas emocionales. Y vivir así, sin protección, es agotador. Duele, es abrumador. El aislamiento se convierte en un filtro, un intento de atenuar el impacto del mundo interno y externo simultáneamente. El rechazo emocional enseña que el amor puede desaparecer sin previo aviso. La invalidación enseña que sentir es incorrecto. El abandono enseña que la dependencia es peligrosa. Las exigencias excesivas enseñan que el valor solo existe cuando das más de lo que tienes. Todo esto moldea a una persona que aprende a estar sola no por elección, sino por necesidad. Y lo más delicado es que con el tiempo esto se convierte en parte de su identidad. La persona ya no dice «me estoy aislando», dice «así soy yo». Pero detrás de este «así soy yo» hay una historia de adaptación. Hay un niño, un adolescente, alguien que se dio cuenta demasiado pronto de que estar solo era más seguro que volver a lastimarse. Por lo tanto, cuando sientes paz solo en silencio, cuando tu cuerpo se relaja lejos de las expectativas ajenas, cuando el alivio llega con la distancia, no es señal de un defecto. Es señal de que tu sistema ha aprendido a protegerse de la única manera que conocía. Esto no es frialdad, es memoria emocional, y quizás, por primera vez, puedas observar este patrón con menos juicio y más curiosidad.
no para etiquetarte, sino para comprender. No para forzarte a cambiar ahora, sino para reconocer de dónde viene. Porque cuando empiezas a nombrar la herida, algo cambia. El dolor deja de ser un misterio y empieza a tener contexto. Y el contexto, poco a poco, devuelve la dignidad a lo que antes solo parecía aislamiento. Si esto te resuena, escribe en los comentarios lo que te haya parecido más lógico hasta ahora. Puede ser una palabra, una frase o algo sencillo como «Esto me explicó muchas cosas». Si quieres, también puedes escribir «Esto no es frialdad, es memoria emocional» o «Estar solo era mi forma de sobrevivir». Estos comentarios no son solo interacción, ayudan a organizar lo que, durante mucho tiempo, permaneció anónimo en tu interior. Con el paso del tiempo, esta herida no desaparece, simplemente cambia de forma. Y es en la edad adulta que el aislamiento deja de ser un simple refugio ocasional y se convierte en un lenguaje interior. Una forma silenciosa de decirle al mundo y a uno mismo que algo necesita espacio para respirar. Hoy en día, esto se manifiesta de maneras muy específicas. Incluso puedes sentir simpatía por las personas, preocuparte por ellas, involucrarte, pero hay un límite invisible. Después de hablar demasiado, socializar demasiado, estar demasiado presente, algo dentro de ti necesita un respiro. No es un cansancio común. Es como si la mente se sobrecargara, demasiado llena de estímulos, emociones, interpretaciones sutiles de la otra persona. Así, estar solo se convierte en una necesidad fisiológica y emocional, una forma de reorganizar pensamientos, sensaciones y sentimientos que se han mezclado. El silencio adquiere un propósito, no está vacío, es organización interna. Muchas personas que experimentan esto necesitan largos periodos de silencio después de las interacciones sociales. No porque fueran falsas, sino porque fueron intensas. Estaban atentas, empáticas, presentes, captaban microexpresiones, cambios de tono, estados de ánimo, y todo esto queda registrado en el cuerpo. El silencio entonces se convierte en un proceso de digestión emocional, un espacio donde la mente puede retomar el rumbo, donde el sistema nervioso finalmente baja la guardia. Y aún sabiendo esto, la culpa sigue surgiendo. Culpa por no responder mensajes, culpa por cancelar planes, culpa por necesitar distancia, culpa por no poder seguir el mismo ritmo emocional que otros parecen mantener. Hay una presión interna constante que te dice que distanciarte está mal, que estar solo es egoísta, que deberías aguantar un poco más. Pero, al mismo tiempo, cuando por fin estás solo, llega el alivio. Un alivio silencioso, casi inmediato, como si el cuerpo dijera, ahora sí. Este contraste es confuso. La culpa y el alivio coexisten. Y esto genera aún más aislamiento porque explicárselo a alguien es difícil. Las palabras no bastan. Cuando intentas explicarlo, parece una exageración, parece dramático, parece una obsesión, así que prefieres no explicarlo y sin darte cuenta, terminas siendo visto como alguien distante, aislado, difícil de alcanzar. Pero lo que ocurre allí no es desapego emocional, es autorregulación. No te estás aislando de la gente, estás intentando no perderte. Hay una gran diferencia entre el aislamiento por desinterés y el aislamiento por instinto de supervivencia. Quienes usan el silencio para sanar no suelen desaparecer por ira, sino por sobrecarga. No desaparecen para castigar, sino para recuperarse. Sin embargo, desde fuera, esto no es evidente. El mundo suele interpretar este comportamiento como frialdad, indiferencia o falta de conexión. Y esta interpretación errónea duele aún más, reforzando la idea de que estar solo es más seguro que intentar ser comprendido. Poco a poco, el silencio se convierte en un lenguaje. Aprendes a decir, no puedo ahora mismo, sin hablar.
Aprendes a retirarte sin previo aviso. Aprendes a proteger tus límites sin saber cómo nombrarlos. Y cuanto más lo haces, más te das cuenta de que este es el único lugar donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencias. Quizás ya lo hayas sentido antes. Esa sensación de que, lejos de las expectativas, por fin puedes sentir lo que es tuyo, que en silencio las emociones se aclaran, que solo no necesitas adaptarte, no necesitas moldearte, no necesitas traducir nada. Y eso no significa que no quieras conexión. Significa que quieres una conexión que no te desequilibre por dentro. Por lo tanto, el aislamiento se convierte en una respuesta automática, un mecanismo aprendido, un camino conocido. Te devuelve el control cuando el mundo parece abrumador. Te da seguridad cuando las relaciones se vuelven confusas. Te devuelve tu identidad cuando sientes que te estás disolviendo para encajar. Y la pregunta que casi nunca se hace, pero que puede estar resonando dentro de ti ahora, es esta. ¿Qué pasa si tu aislamiento es la manera más honesta que has encontrado para evitar perderte a ti mismo? No para siempre, no como una sentencia, sino como un lenguaje temporal, como una súplica silenciosa de espacio, de pausa, de cuidado interior. Si esto describe algo de tu experiencia, escribe en los comentarios cómo se refleja en tu vida. Puede ser algo simple como necesito silencio para reorganizarme, o me siento culpable, pero me siento en paz cuando estoy solo. Si quieres, también puedes comentar esta pregunta. ¿Me protege mi aislamiento? A veces, expresarlo con palabras es el primer paso para comprender lo que el silencio intenta decirte. En algún punto de este camino, algo empieza a cambiar en tu interior. El aislamiento deja de verse como una mera consecuencia del dolor y empieza a cobrar un nuevo significado. Al principio, no conscientemente, sino sentido, el cuerpo empieza a percibir que, al distanciarse del ruido externo, algo se organiza internamente. Aquí es donde se produce el replanteamiento, aunque nunca lo hayas llamado así. El aislamiento deja de ser una prisión y empieza a parecerse más a un útero emocional. Un espacio cerrado, sí, pero fértil. Un lugar donde algo se gesta, porque, contrario a lo que enseñaban, no toda separación es ruptura, no todo silencio es abandono. Hay un tipo de soledad que no separa, sino que integra. Un silencio que no borra, sino que revela. Cuando conscientemente te permites estar solo, ocurre algo inusual. Empiezas a escuchar de nuevo a tu propio cuerpo, no al cuerpo social, moldeado para complacer, producir, responder, sino al cuerpo real, el que siente la tensión, el cansancio, la intuición, los límites. El aislamiento se convierte en un espacio donde la mente se calma lo suficiente como para percibir señales que antes ignoraba. Es lejos de las expectativas que te das cuenta de cuánto te estabas sobreadaptando. Es lejos de las máscaras que sientes, el peso de haberlas usado durante tanto tiempo. Y es lejos del ruido que la intuición finalmente logra hablar sin competir con 1000 voces externas. Muchas sanaciones profundas no ocurren mediante la conversación, la explicación o la actuación emocional. Ocurren cuando dejas de defenderte y empiezas a escucharte. En este sentido, el aislamiento consciente no es la ausencia de vida, es una pausa vital. Es un intervalo necesario entre quién te obligaron a ser y quién empiezas a recordar que eres. En este espacio, las emociones reprimidas encuentran una salida segura. Los pensamientos confusos se alinean. Las sensaciones que estaban adormecidas regresan, no todas a la vez, sino gradualmente, al ritmo del cuerpo, al ritmo del alma. Algunas personas intentan sanar abriéndose más, hablando más, explicándose más. Otras necesitan lo contrario,
Necesitan reducir los estímulos para que su sistema nervioso pueda reorganizarse. Necesitan estar solas no porque hayan renunciado a las relaciones, sino porque necesitan redescubrirse antes de regresar. Y eso no es debilidad. Es inteligencia emocional silenciosa. Algunas almas no sanan en las multitudes, sanan al reencontrarse consigo mismas. Esta frase no habla de aislamiento eterno ni de rechazar la vida. Habla de un camino específico, un camino donde el retraimiento precede a la expansión, donde la pausa precede al movimiento, donde el silencio prepara el terreno para relaciones más genuinas y conscientes, menos basadas en la supervivencia. Es importante dejar esto claro. El aislamiento consciente no es una huida de la vida. Escapar es distanciarse para evitar sentir. El aislamiento consciente es distanciarse precisamente para sentir con mayor autenticidad, para evitar seguir viviendo en piloto automático, para evitar repetir patrones de autoabandono disfrazados de sociabilidad, para evitar confundir presencia con disponibilidad ilimitada. Cuando te permites este espacio, algo dentro de ti comienza a integrarse. Partes que estaban fragmentadas, la que siente, la que piensa, la que se protege, comienzan a comunicarse. Comprendes mejor tus límites, reconoces tus detonantes, te das cuenta de lo que te agota y lo que te nutre. Y poco a poco, el aislamiento deja de ser un simple mecanismo de defensa y se convierte en una elección consciente. No es una elección contra el mundo, sino a favor de uno mismo. Y quizás esto genere miedo, porque elegirse a uno mismo después de toda una vida adaptándose no es sencillo. Se siente como ir en contra de algo aprendido, en contra de viejas expectativas, en contra de la idea de que uno debe estar siempre disponible, siempre accesible, siempre bien. Pero esta incomodidad es parte del proceso de integración. Señala que algo está cambiando. Dentro de este útero simbólico que es el aislamiento consciente, no te quedas quieto, te estás reorganizando, escuchándote, reconstruyéndote desde dentro. Y esto prepara algo. Aún no es posible ver qué viene después. Aún no es hora de partir. Aún no es hora de concluir nada. Es tiempo de incubación, un tiempo de silencio fértil, un tiempo para gestar una versión de ti mismo que no necesite hacerse daño para conectar. Si esta visión del aislamiento como espacio de sanación te resonó, escribe en los comentarios qué representa esta pausa en tu vida. Podría ser algo como mi silencio me protege o estar solo me ayuda a escucharme. Si quieres, también puedes comentar con esta frase: mi aislamiento es una pausa, no una vía de escape. O simplemente escribe: me estoy redescubriendo. Estos comentarios ayudan a dar forma a lo que a menudo solo existe como un sentimiento difuso dentro de ti. Si te quedaste hasta el final del video, respétalo. No todos pueden quedarse cuando el contenido toca temas profundos. Quedarte hasta aquí dice mucho de ti, del momento que vives y de tu disposición a escucharte con más honestidad. Quizás no necesites forzarte a regresar ahora. Quizás simplemente necesitas dejar de escucharte a ti mismo. Si este vídeo te habló a algo dentro de ti, suscríbete al canal. Este espacio existe para continuar precisamente esta conversación, sin prisas, sin juicios, al ritmo de quien se reconstruye desde dentro. Los próximos videos profundizarán en este viaje, capa por capa, silencio tras silencio. Si este video te hizo sentido hasta el final, deja un me gusta. Es una forma sencilla de señalar que este tipo de contenido debe seguir llegando a aquellos que aún no pueden expresar sus sentimientos con palabras. Y ahora, mira el siguiente video que aparece en pantalla. Continúa justo donde lo dejaste, porque algunas personas no se alejan del mundo, sino que regresan a casa desde dentro.